Muchas gracias a todos por la paciencia y yo simplemente unas minimísimas palabras de bienvenida a Pilar. Estamos encantados de que se incorpore a nuestro elenco. No sé si es tu primera vez en... Eso suponía, sí. Porque eres una escritora y traductora de larga trayectoria, con lo cual que te voy a decir de los martes literarios que no sepas. Estamos encantados de que estés de vuelta y, como digo, la palabra es tuya. Yo solo estoy aquí para darte la bienvenida y recordar la importancia de los martes, como demuestra tu presencia aquí. Gracias, Pilar. Perdón. Eso, estuve hace unos años ya en los martes literarios, hace bastantes años, y la verdad es que el recuerdo que tengo es muy bueno de encuentro con los lectores en este lugar privilegiado. Y hay algo que siempre me gusta mucho de estos encuentros y es eso, la posibilidad de no solo venir y hablar con vosotros, que por supuesto, sino luego lo que es el encuentro directamente con los lectores. Mi manera de escribir y mi manera de hacer literatura en todos los géneros, no solo la novela, que es seguramente de lo que más hablemos esta tarde, sino también en relato y en poesía, implica bastante al lector, necesita bastante la participación del lector. Es una manera de escribir que insinúa más que establece y que abre caminos más que definirlos de una manera totalmente taxativa por mi parte como autora. Esto yo creo que deriva sobre todo de que me considero más lectora que autora. La verdad es que todo mi mundo gira en torno a los libros, todo, porque además de escritora soy traductora y además soy editora, soy la mitad de la editorial Impedimenta, entonces todo, absolutamente todo gira en torno a los libros. Y mi manera, insisto, de entender la literatura es desde una postura eminentemente lectora. Entonces, el hecho de que me considere como tal, creo que es lo que hace que mi manera de escribir implique muchísimo al lector. Y podría parecer contradictorio el hecho de que yo no piense en el lector cuando estoy escribiendo, pero sí que es cierto que como me considero a mí misma, ante todo lectora, como ya os digo, pues la verdad es que si pienso en algún lector es en mí misma y es lo que hace que luego eso exija o permita que el lector participe mucho. Esto también deriva de que como lectora que os digo que me considero ante todo, me gusta que me dejen participar en los textos, que no me lo den todo masticado. Y por eso encuentros como el de esta tarde son muy agradables, cuando ya vienen los lectores con la obra leída y te pueden preguntar, comentar, muchas veces ciertos símbolos o ciertas derivaciones que ni nosotros mismos como autores hemos buscado, lo encuentran los lectores porque se lo llevan a su propio territorio biográfico, literario, a su propio bagaje intelectual, como lectores que son también, y entonces es fascinante ver cómo la lectura, el diálogo que implica la lectura se cierra de esa manera. Para mí la literatura nunca es un monólogo, siempre es un diálogo secreto y en silencio que se produce cuando el lector está a solas con la novela, con los relatos, con la poesía, pero se cierra de una manera perfecta en momentos como el de esta tarde o en clubes de lectura, que yo disfruto mucho, cuando el lector directamente viene y te consulta algo. Eres de todo en realidad. A esta editora ya se falta por este impuesto y el del libro, ¿no? Entonces, me gustaría saber, puesto que el cine español estuvo tan denostado en esos tiempos, ahora cuando empieza una película te pone es cine español, diciendo aquí estamos nosotros, ¿no? La literatura española ha sido muy importante en el mundo, pero en estos momentos, en esta actualidad, podemos decir, ¿es literatura española? A mí las etiquetas me gustan poco, en general. Fijaos lo que os digo sobre que escribo poesía, relato, narrativa larga en novela, y me gustan poco las etiquetas cuando vienen, bueno, pues de alguien que está acreditado, pues se aceptan y ya está, pero nunca las establezco, ahora te respondo, pero quiero hacer este preámbulo, nunca las establezco yo a priori. Esto recuerdo leyendo hace tiempo a M. Foster,
Él decía que no se imaginaba que ningún escritor se planteara a sí mismo: yo voy a escribir como un escritor victoriano, yo voy a escribir como un escritor del reinado de no sé quién, ¿no? Entonces, esas etiquetas, esas situaciones vienen a posteriori, una vez tú ya has terminado tu obra. Sí que es verdad que, ya te digo, a veces te sientes más identificada con ella o no. Y con el tema de literatura española, podríamos decir como respuesta, si tuviéramos que poner española más allá de universal o contemporánea o del siglo XXI o cualquier otra definición, que ahora mismo, desde mi punto de vista, se están escribiendo libros muy, muy interesantes. Y hay un momento en la literatura española muy interesante. Yo pienso, por ejemplo, en Sara Mesa, pienso en John Bilbao, pienso en Marta Sanz, pienso en Ángela Segovia, que fíjate, tanto Marta Sanz como Ángela Segovia también son poetas y narradoras, y pienso que hay un momento muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, quizás se podría poner esa etiqueta. Estoy muy acostumbrada a que me etiqueten, de hecho, ahora ya no tanto, pero cuando yo empecé era literatura de mujeres jóvenes, ¿no? Ahora ya lo de joven ya no, pero se me sigue preguntando por la literatura femenina. Durante un tiempo, con una novela que escribí que se titulaba Las efímeras, se hablaba del neoruralismo. De Bestias y Aves se ha intentado meter un poco en el terreno de lo fantástico. Mi intención, desde luego, no era esa, pero sí que es verdad que sé que me estoy extendiendo, pero es que el tema de las etiquetas es complicado. Eres lectora, dices que tu vida ha llegado porque eres lectora, y una de las cosas que te decían de que en España se leía poco es porque eso, que se leía poco, pocos lectores. Entonces, ¿cómo ves que se podía llegar? Igual ahora con las nuevas tecnologías, la tablet y eso, igual se lee más, pero ¿cómo se puede llegar a ser buen lector? Porque igual también existe una técnica para ser lector. Yo no la conozco. Yo no la conozco. Fíjate, en mi casa, te voy a hablar un poco de mi biografía. En mi casa solo somos 2 hermanos. Era una biblioteca en la que había en el salón de mi casa, formada por mi madre, bastante limitada. Cuando yo era pequeña, yo soy del 71, no había libros como ahora por rangos de edades, y a mí los libros me llegaban con las buenas notas o para Reyes. Y entonces mi tendencia a la lectura era que yo leía absolutamente todo lo que había en la biblioteca de mi madre. Y cuando te digo todo, es todo. Y bien joven. No sé si recordáis una colección que se llamaba Los Libros Reno, la colección Reno. Mi madre tenía muchos libros de esa colección y ahí estaban Desde que el cielo la juzgue, estaba Si no el egipcio, estaba Cumbres borrascosas, y yo recuerdo haberlo leído todo muy joven y sin enterarme absolutamente de nada. Y en cambio mi hermano no leyó nada. Y éramos de la misma familia, el mismo ambiente, los mismos condicionamientos económicos. Entonces, no sé qué es lo que hizo que yo leyera y él no. No tengo ni idea. Luego he formado parte de distintas campañas de promoción y de fomento de la lectura, y salí de ellas igual que entré, sin saber qué hay que hacer. Se demoniza muchísimo el tema de leer los clásicos en los colegios y en los centros de formación básica, y es algo que tampoco termino de entender. No entiendo la demonización por ningún lado, ni de los clásicos ni de los bestsellers. Te comento, yo leí libros como El Valle de las Muñecas o esto que te digo, Que el cielo la juzgue, tampoco sé si eso era un bestseller, pero todo tipo de libros que había ahí, y no me frustraron ni me hicieron perder una concepción de la literatura excelsa, ¿no? Y por otro lado, obviamente, yo en el colegio pues leí El Lazarillo, leí La Celestina, leí El Quijote, y tampoco me frustraron ni hicieron que dejara la lectura, como se puede decir ahora, ¿no? Yo creo que hay que hablar de la lectura como algo, desde mi punto de vista, pero claro, soy parcial, como la actividad más divertida, más entretenida, más enriquecedora, más culturizadora y que más fomenta la imaginación en unos momentos en que creo que es esencial fomentar la imaginación. Podemos hablar de otras artes, por supuesto, la música, el cine, el teatro, la pintura, pero la literatura tiene el don maravilloso, innegable, que es eso, es fomentar la imaginación, porque nosotros lo gestionamos todo en la cabeza, todo mediante las palabras que por eso os decía que no entiendo la literatura como un monólogo, mediante las palabras que nos transmite el escritor, la escritora, nosotros generamos todo el universo en nuestra cabeza. Por eso muchas veces yo creo que decimos que la película nos ha
defraudado en cierto modo cuando está basada en un libro, porque nosotros hemos generado la voz de los personajes, hemos generado su imagen, los paisajes, y en cambio la imagen nos destroza todo eso, nos impone, ¿no?, algo visual. Entonces yo creo que tendríamos que hablar de eso, de la literatura como diversión, como enriquecimiento, no como imposición. Pero esto que estoy diciendo son cosas muy abstractas, no sé cómo llevarlo a lo práctico. Y hablando de escritora, a mí me llama la atención que estás un poco marcada, igual estoy confundido, por un lado la naturaleza y por otro, no sé si es el feminismo o tu posición de mujer. Sí, las dos cosas. No estás equivocado. La naturaleza es muy importante. Lo que escribo es un personaje más. No es un mero asunto ambiental en el que situar a los personajes y ya. No es caprichoso. Y la naturaleza como elemento en el que encerrar a los personajes, que puede parecer antitético, pero lo que me interesa es presentar situaciones de encierro y de aislamiento en casas aisladas, rodeadas de la naturaleza, y una naturaleza a la que me cuesta muchísimo adjetivar. Es una naturaleza, podríamos utilizar un montón de adjetivos: hostil, indiferente, simplemente que está ahí, pero ni siquiera me gusta utilizar esos adjetivos. Es la naturaleza, y es la naturaleza que yo conozco. No es una naturaleza ajardinada, no es una naturaleza domesticada, es la naturaleza que, insisto, simplemente está. Y entonces el devenir de los personajes, el devenir de los seres humanos en esa naturaleza simplemente sucede. Y obviamente, esto sí que creo que es así, el lugar en el que están determina sus comportamientos. No es igual estar en un piso o en una ciudad grande, contaminada, oscura, que estar en un lugar como este. El comportamiento humano, aunque sea algo que se pudiera observar solo a través del microscopio, creo que cambia, ¿no? Tuve oportunidad de traducir hace unos años un libro para Impedimenta del magnífico escritor John Fowles. Se titula El árbol, y él decía que las ciudades cuadriculadas forman seres cuadriculados. Esto es un poco como lo que hacía antes con Forster, ¿no? Muchas veces descubres que hay autores que ya lo han dicho de manera maravillosa, lo que tú piensas, y entonces acudes a ellos directamente. Y esta manera que tiene Fowles de definirlo, ¿no?, la influencia que el ámbito, que el ambiente genera en cada uno de nosotros, me lo llevo yo también a mis novelas. No solo a las novelas, también a los relatos y a la poesía. Entonces, la naturaleza como elemento que determina el comportamiento de los personajes y que se convierte en un personaje más, para mí es muy importante. Y luego lo que aludimos a la condición de mujer. Claro, soy mujer, entonces mi manera de entender la vida, de entender el mundo, mi manera de estar en el mundo, viene determinado por eso. Si estuviéramos en una situación de igualdad absoluta, quizá no podría decir algo así, pero como no es así, como a eso todavía no hemos llegado, mi manera de eso, de estar en el mundo, es la manera de una mujer, que es múltiple como la multiplicidad que hay de mujeres, ¿no? O sea, y no es estática, evidentemente, pero es la visión. Y eso sí que es algo que me pasó hace unos años y que, bueno, os comparto así de pasada. Publiqué un libro de relatos que se titulaba Viajes Inocentes en la editorial Páginas de Espuma hace muchos años, y haciendo un día pues promoción con una periodista, me preguntó que por qué todos los personajes de ese libro eran mujeres. Y yo no me había dado cuenta. Y esto es un hecho, yo no me había dado cuenta, simplemente me salió de manera natural. A partir de ahí ya sí que fui consciente y ya todos mis personajes son mujeres, y el elemento disruptivo que aparece en todas las novelas y en los relatos suele ser un hombre. Pero, por ejemplo, en esta novela de Bestias y Aves también hay una mujer que aparece como elemento disruptivo. Entonces, bueno, es algo que ya sí que hago de manera voluntaria. Perdona, no te gusta el alcohol porque el agua es algo en tu vida tremendo, ¿no? ¿Dónde has leído esto de que no me gusta el alcohol? Secreto de... Sí, de periodista. Las fuentes. No bebo alcohol. No bebo alcohol, y a veces es raro porque cuando vas con gente a tomar algo siempre termino pidiendo mosto y queda muy soso, pero es que
Es que esto deriva, yo creo, de algo que fijaos todo lo que os he estado contando, de la manera que tengo de escribir y tal. Soy una persona bastante controladora. Me gusta tener el control de mi novela, de mi obra, y eso al final se lo contagio a mis personajes. Mis personajes son muy controladores, muchísimo. Y el alcohol puede llevarte al extremo contrario. Y además conozco casos muy próximos a que eso sucede, ¿no? En los que eso ha sucedido, entonces prefiero no tentar la suerte. El alcohol es un caso, por ejemplo, de presión social, no justo en la sociedad, y es algo que tú tocas bastante en sus obras, ¿no? La confrontación entre el individuo y el grupo. ¿Por qué? Sí, justo en De Bestias y Aves, además, es en la que esa confrontación, esa lucha, se ve de manera más evidente y más clara. Ya sucedía también en Las efímeras, en mi novela anterior, pero no de una manera tan evidente desde el principio. En esta novela hay un personaje que es la protagonista, que se llama Coro, que se pierde, va a dar lugar a una casa aislada, rodeada de naturaleza, y ahí hay una comunidad de mujeres que ya está muy centrada, muy cerrada, muy conformada. Cada una de ellas sabe el papel que tiene y que le corresponde, ¿no? Entonces, evidentemente, se produce esto que tú comentas de la lucha, el enfrentamiento entre el individuo y el grupo, y cómo Coro tiene una serie de herramientas sociales que no conoce y que realmente descubre en esta situación para sobrevivir en ese grupo. Claro, el término sobrevivir puede parecer muy exagerado, pero la situación en la que se encuentra ella creo que es el más apropiado. Y creo que una vez más, aunque esta no sea ni por asomo una novela autobiográfica, sí que hay algo ahí que deriva de mi propia biografía, y es que a mí los grupos me ponen muy nerviosa, y deriva seguramente del control y de la negación al alcohol. Me gustan las relaciones interpersonales de tú a tú. Yo siempre quise tener una mejor amiga, y esta manera que tiene Coro de contemporizar en el grupo, de ir abriéndose camino, ir intentando averiguar qué está pasando allí, a mí se me da mal. Esas herramientas las tengo bastante más oxidadas que ella. Entonces, me interesaba mucho explorar esa lucha, ese enfrentamiento, y cómo salir airoso, precisamente y seguramente por experiencias y por mi propia manera de ver esa realidad. Muchas gracias. ¿Qué trabajos está ahora y cuáles son los próximos proyectos que tiene? Pues ahora estoy escribiendo relatos. Justo ahora en el tren venía escribiendo un relato, bueno, tomando notas. Y hay algo que me gusta comentar porque es real. Muchas veces elaboramos teorías a posteriori y muchas veces beben esas teorías, esas explicaciones que damos, beben mucho también de la ficción, pero esta es real. Cuando termino una novela, inmediatamente me gusta pensar que empiezo otra. Para mí la novela, más allá de los otros géneros, por ejemplo la poesía, hace mucho tiempo que no la cultivo. Desde que publiqué mi último poemario, que se titula Da Dolor, no he vuelto a escribir un poema del que me siento orgullosa. Pero la narrativa me gusta tenerla activa constantemente. Entonces termino una novela e inmediatamente me embarco en la siguiente. Y mientras tanto, pues obviamente voy escribiendo relatos, voy traduciendo, voy eligiendo textos para Impedimenta, pero me gusta sentir que la novela es el hogar. Y esto puede parecer muy literario, pero es real, insisto. Es el hogar en el que siempre hay alguien esperándome, siempre hay personajes que me esperan, siempre puedo aportar algo a ese hogar. Me cuesta en determinados momentos, por lo que os digo del control, cambiar de rutinas. Cuando me veo cambiando de rutina, me da mucha seguridad llevar un libro en el bolso y me da mucha seguridad saber que hay personajes esperándome. Entonces estoy con una novela también. Bonito, sí, sí.